Hola, hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Estamos probando audio. Tengo a la delegada Carla en la sala. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí te Buenas tardes, visualizo, doctora. Carla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te visualizo. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien. Se escucha bien. Ok, tengo 30 de 70. No sé si están demorando en conectarse. Ah, el compartir pantalla, ¿dónde lo visualizo? Estoy buscándolo. Tengo, a ver si me ayudan, chicos, ¿dónde está el icono de compartir pantalla? Doctora, en la parte de lo que está para poder activar el audio, hay 3 puntos en la que le sale una opción que dice compartir con una flecha. Ya, en los 3 puntos tengo para la grabación que ya la activé, el Meeting Notes, el Background Effect, Language, Setting, Help. No le sale la opción de chat, contacto. No. Doctora, buenas tardes. Creo que en la parte de arriba, en donde sale micro, cámara, al costado le debe aparecer share. Creo que lo tiene en inglés. Ya. Share screen le sale, creo. ¿Sí? Correcto. Sí, ahí mismo Ya. es. Listo, gracias, muy amable. Lo tengo. ¿Me confirma la visualización? Sí, doctora, sí se puede ¿Se visualizar. visualiza? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Ok, buenas tardes con todos. Tengo 50, me falta 20. Voy a dar 2 minutos más y yo inicio inmediatamente con la presentación, ¿de acuerdo? Solo 2 minutos, ¿ya?
Muy bien. Solamente voy a bajar la lista de la asistencia. Ya tengo aquí la lista de los que están presentes. Listo. Ok. Bien. Nuevamente, buenas tardes con los presentes. Vamos a intentar explicar de la manera más sencilla, de la manera más comprensible esta primera parte que es la introducción a la inmunología básica y clínica. Tenemos que entender de que hablar de inmunología básica es hablar desde un componente molecular. Por ende, vamos a ver estructuras celulares, vamos a ver componentes antigénicos, componentes a nivel de anticuerpos. Así es que espero estar a la altura de la situación y que se comprenda para poder avanzar. Hablar de la inmunología es, nuevamente, reiterar, es un componente a nivel molecular celular. Entonces, para ello es importante tener claro estos conceptos básicos, sumamente básicos. Primero, ¿qué es una respuesta inmune? O sea, ¿qué es lo que nuestro cuerpo manifiesta, no? Nosotros tenemos que saber que obviamente eso es un mecanismo por la cual el organismo primero reconoce las cosas externas, ajenas a su cuerpo, y obviamente se defiende contra el ataque de agentes, pueden ser biológicos, están las bacterias, los virus, los parásitos, los componentes alergénicos, hasta las sustancias químicas extrañas. Es decir, todo lo que venga de afuera impacta con nuestro organismo, esta se va a ir a nivel celular. Obviamente nuestras células van a tener la capacidad primero de reconocer para poder defenderse. Eso es una respuesta inmune. ¿Qué cosa es la inmunidad celular? Esta inmunidad celular, porque también tenemos la inmunidad humoral, está mediada, como dice, células. ¿Sí? Doctora, no se puede ver el PPT. ¿Perdón? No se puede ver la presentación. ¿O aún no está compartiendo? Ahorita lo acabo de quitar. ¿No se ve la presentación? No, doctora. Solamente se ve la reunión, pero la presentación no. A ver, te escucho un poco abajo. Voy a... A ver. ¿Se visualiza ahí? Estoy en conceptos básicos, respuesta inmune, inmunidad celular, inmunidad tumoral. ¿Se ve? No, doctora, solamente se ve la pantalla de los asistentes. ¿Perdón? Solamente se ve la pantalla de los asistentes, doctora. ¿Me escucha? ¿Los demás visualizan la presentación? No se visualiza. No, doctora. No se visualiza. A ver, voy a dejar de compartir. Porque sí está compartiendo. A ver, voy a volver a compartir, ¿ya? Ahora, Ahora sí se ve, doctora. ¿se visualiza? Lo voy a Sí, poner en, doctora. lo voy a poner en máxima pantalla. ¿Se visualiza? Sí, doctora. Sí se visualiza. Bien.
Estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es una respuesta inmune? Les estaba diciendo que es un mecanismo por el cual nuestro organismo primero reconoce, luego se defiende. Dentro de esto que reconoce y luego se defiende, ¿contra quién? Obviamente todos los agentes biológicos externos. Ya conocemos cuáles son los agentes biológicos. Desde la bacteria, virus, parásitos, componentes alergenos o sustancias químicas extrañas. Las sustancias químicas son todo lo químico externo. Está el benceno, está la radiación, están los componentes, el smog, la contaminación ambiental, todo lo que es químico extraño. Ahora, dentro de esta respuesta inmune tenemos la inmunidad celular y la inmunidad humoral. ¿Por qué hablo de una inmunidad celular? Porque esta va a estar mediada, su nombre lo dice, por células como los linfocitos. Y vamos a ver dónde se van a encontrar estos linfocitos. Humoral, ¿por qué se dice? Porque va a estar mediada por moléculas como anticuerpos en respuesta a, o el complemento, que también es una proteína que también nos defiende, solamente que son en dos campos diferentes. Vamos a ir ampliando cada una de ellas. Dentro de los conceptos básicos, yo tengo que entender qué es un antígeno, qué es un anticuerpo, qué es un epítome y qué es una aglutinación. Primero, un antígeno, que va con una sigla AG. Es una sustancia capaz de producir una respuesta inmune. El anticuerpo, sin embargo, es una proteína ya producida por el sistema inmune y es de tipo gamma globulina. Lo podemos encontrar como inmunoglobulina A, como inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina D, etc. El epítome es la fracción de la macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Es una fracción, ojo. Mientras que la aglutinación es una reacción de precipitación o aglutinación misma como un producto de la unión de estos dos componentes, antígeno y el anticuerpo respectivo. Cuando estas se juntan, obviamente lo que vamos a tener es esta reacción de aglutinación o de precipitación. Vamos a hacernos algunas preguntas para ir entendiendo qué es lo que buscamos o cuál es el objetivo del sistema inmune. Tenemos que saber que el sistema inmune surge como una función esencial para la vida, en un medio donde coexisten agentes patógenos y hospedadores. Es decir, nosotros no vivimos en una burbuja, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos del día a día a todo, de manera igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo está el sistema inmune de manera individual de cada persona. Y esto va a depender desde la edad, desde su genética, desde su calidad de vida, desde su alimentación, desde contar con todas las vacunas según calendario, desde evitar de exponerse a todos estos componentes o agentes patógenos o hospedadores, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este sistema inmune es la función esencial para la vida, de protegernos. Por ende, ¿qué tenemos que saber? Que nuestro organismo tiene la capacidad de reconocer lo propio, de destruir lo no propio y obviamente recordar al enemigo. ¿A qué se refiere con recordar al enemigo? Porque con todo lo que nos exponemos generamos anticuerpos y a esto nosotros le llamamos anticuerpos de memoria para el futuro. Es decir, si ya me dio algún componente viral, esta ya guardó en su memoria estos anticuerpos que cuando se vuelva a presentar, entonces ya tendré de manera activa
anticuerpos que me vayan a proteger nuevamente con una reinfección. ¿De acuerdo? Nos hacemos otra pregunta más. ¿Cómo logra el sistema inmune cumplir estas funciones? Primero, porque tenemos las barreras naturales. ¿Y cuáles podemos mencionar? Desde la piel, la mucosa, son barreras naturales que nos protegen de que nos invadan de manera directa algún componente externo. También tenemos el sistema inmune innato o natural, que son en las primeras horas. Es la parte inicial. Y cuando esta falla, lo que se va a activar es el sistema inmune adquirido o adaptativo, que se da no en horas, sino se da en días, y que lo vamos a ver en una cronología de tiempo en un cuadro un poquito más adelante. ¿Cómo yo voy a distinguir el sistema inmune de lo no propio? Obviamente que estas se van a dar mediante señales. Dentro de la inmunidad innata, vamos a tener estos receptores para estructuras comunes a varios microorganismos, también llamados receptores conservados. Y dentro de la inmunidad adquirida, vamos a tener receptores capaces de reconocer estas estructuras únicas presentes en un microorganismo y cuentan con gran número de receptores diferentes. Entonces, las funciones del sistema inmune en primera instancia es defensa, nos defiende. ¿Contra quiénes? Agentes exógenos, ya hemos mencionado que son los microorganismos, desde bacteria, virus, parásitos, o también contra las aberraciones como son las alergias o las inmunodeficiencias. También cumple la función de hemostasia. Esta función de homeostasia puede ser tanto endógena como exógena. Dentro de esta homeostasia vamos a tener la eliminación de las células viejas o dañadas. Otra de las funciones es vigilar. La vigilancia, tanto endógena o exógena, y obviamente la eliminación de estas células mutantes. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas clases de inmunidad? Por un lado, la podemos llamar inmunidad innata o natural. Por el otro lado, la inmunidad adquirida o adaptativa. Entonces, nuestro sistema inmune siempre va a empezar por la inmunidad innata. Cuando ésta no responda, va a secuenciarle la inmunidad adquirida o adaptativa. ¿Y cómo es que se va a diferenciar de individuo a individuo? O sea, ¿cómo va a seleccionar, cómo va a ser esta inmunidad en cada individuo? Y de esto, obviamente, como había mencionado, va a depender de los factores genéticos, va a depender de sus células fagocíticas, va a depender de la cantidad de las proteínas como el complemento y la acción de las citoquinas. Como dije, estas son las primeras líneas de defensa. Inmediatamente, no es suficiente la inmunidad innata o natural, pasa como un puente por las células dendríticas a la activación de la inmunidad adquirida o adaptativa. Y esta ya es un poco más específica en el tiempo, ya estamos hablando en días. Hablábamos de que puede ser humoral o celular. Y dentro de la celular podemos tener de una manera activa o de una manera pasiva. A nivel celular, una manera activa, esta transferencia de madre a hijo a nivel perinatal o los sueros inmunes. Y de manera pasiva, cuando se den las enfermedades o cuando se aplique el cuadro o la tabla o el calendario de vacunación. ¿Bien? Muy bien. ¿A qué nos referimos
con los componentes de la inmunidad innata. Veamos aquí en el extremo izquierdo. Tenemos a los fagocitos, tenemos a los linfocitos B natural killer, tenemos a los complementos y tenemos a las citoquinas. Entonces, por ejemplo, a nivel de los fagocitos, tenemos al microbio, el microbio es fagocitada por la célula. Finalmente, lo que vamos a tener es una fagocitosis y una eliminación correcta de estos microbios. Eso es cuando la inmunidad innata es fuerte, está completa y puede cumplir su función de manera satisfactoria. Otra de las vías dentro de la inmunidad innata lo cumple los natural killer. Tenemos la presencia de una célula infectada por virus, tenemos la acción de estos linfocitos natural y finalmente en respuesta final por la acción de esta inmunidad innata vamos a tener la lisis de las células infectadas. Esto es cuando mi sistema inmune está completo, está funcionando al 100%. ¿Qué me dicen de los complementos? Obviamente, los complementos existen desde el complemento 1, el complemento 2, 3, 4, 5. Dependiendo dónde se dé la afección, aquí tenemos al microbio, tenemos la acción como sistema inmune innato a los complementos y vamos a tener 3 formas de acción. Una de ellas es la lisis de los microbios, otra es mediante la inflamación y otra es mediante la fagocitosis de los microbios recubiertos por estos complementos. Finalmente tenemos a las citoquinas. Nuevamente tenemos aquí a los microbios con las soluciones liposolubles, estas por la acción de los CD14 y la acción de las citoquinas mediante el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 12, vamos a tener el efecto al igual que con los complementos, la respuesta de inflamación o la respuesta de la activación de estos macrófagos y obviamente la aniquilación de estos microbios. Bien, entonces, hablar de estos componentes de la inmunidad innata es también que incluyen estas barreras, ¿no? Aparte de la parte molecular, recordemos que está la piel, están las membranas mucosas, las lágrimas, el ácido del estómago, que ayudan a evitar la entrada de estas sustancias dañinas en el cuerpo, que también se llama inmunidad natural. Otro, como componente general del sistema inmunitario, están las adenoides, las 2 glándulas ubicadas en la parte posterior del conducto nasal, está la médula ósea, que es el tejido suave y esponjoso que se encuentra en las cavidades óseas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, las placas de Peyer, el vaso, el timo, las amígdalas. ¿Bien? Entonces, cuando nos referimos de una manera ya comparativa, ¿no? La inmunidad innata y adaptativa. Este reconocimiento, activación y efectos de la inmunidad celular y adaptativa, tenemos que tomar en cuenta la presencia siempre de estos fagocitos. Estos fagocitos reconocen como los linfocitos B, antígenos o patógenos directamente, pero no necesitan segundas señales para activarse. Además de eliminar estos patógenos, aquí vemos, ¿no?, cómo la inmunidad innata se da en cuestión de horas, de 0 a 6 a 12 horas. Mientras que la inmunidad adaptativa se da un día, en 3 días, en 5 días, un poco más largo cuando la inmunidad innata no es suficiente. Entonces se activa la inmunidad adaptativa teniendo en cuenta el antígeno de estos linfocitos B y linfocitos T
difieren en la naturaleza de los antígenos que pueden reconocer estos componentes solubles de los linfocitos B asociados a los linfocitos T. Y en la segunda señal que requiere para activarse con estos linfocitos T, que son los T helpers de los linfocitos B, de las células presentadoras de antígeno de estos linfocitos T. Entonces, en esta línea de tiempo, lo que nosotros podemos visualizar, cómo es que da del tiempo después de la infección. La inmunidad innata es la primera que empieza en cuestión de horas. Si esta no es suficiente, mediante las células dendríticas van a saltar a la activación de la inmunidad adaptativa. No olvidemos, pregunta de examen, el tiempo, la línea de tiempo del comportamiento de una y de otra. La tengo que tener clara. Ahora, hay organismos que normalmente combaten de manera satisfactoria, como hay organismos que no y que se complican. Estas que se complican es porque están luchando dentro de la inmunidad adaptativa. ¿Bien? Ahora, nos vamos al tema de los complementos. Hablar del inicio de la cascada de los complementos, yo tengo que tener claro tres situaciones. Que vamos a tener una forma alternativa, una forma clásica. Voy a retroceder luego. Aquí tenemos la clásica, la alternativa y la lítica. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta cascada del complemento? Si nosotros vemos el inicio de la cascada de complemento por las tres vías descritas, este componente, el complemento 1Q, es la única proteína del complemento capaz de reconocer la inmunoglobulina que está unida a la lectina que se une a la manosa. Entonces, esta lectina que se une a la manosa, el famoso MDL, es la única que tiene la capacidad del complemento 1Q de esta porción de unirse. Y es muy parecida, pero que reconoce estos azúcares en la superficie del patógeno, que son la manosa, que son la fucosa, etcétera, convirtiéndose este componente del complemento 3B, aquí el complemento 3B, que se une al covalente a cualquier molécula. Se une a cualquier molécula, pero solo se transforma en una convertasa sobre la superficie del patógeno. Entonces, aquí vamos a tener a la unión de los azúcares en la superficie del patógeno y aquí anticuerpos en la superficie del patógeno. Entonces, vemos la activación por lectinas, vemos la activación por anticuerpos y esto es una clásica. Una alternativa a nivel de este complemento 3B, que también se va a dar esta unión covalente a cualquier molécula y que esta va a transformarse en una convertasa sobre la superficie del patógeno. Cuando hablamos de las vías de activación del complemento, tenemos que tener claro estas tres vías, ¿no? La clásica, la alternativa y la lítica. Entonces, dentro de la vía clásica, tenemos que en los tejidos el complemento se activa por medio del depósito de complejos inmunes, los cuales se activan la vía clásica a través de la unión de estas porciones. Vamos a tener las porciones del complemento, por ejemplo, del complemento C4, las fracciones se van a dar en la vía clásica con esta convertasa del complemento 3 y la convertasa del complemento 5. ¿Qué quiere decir? Que esta vía se inicia en la superficie de la célula o bacteria. Aquí tenemos la célula o bacteria.
cuando a ellas se unen anticuerpos formados frentes a la misma. En este caso, tenemos la fracción C1 aquí al inicio como un complejo de antígeno-anticuerpo. Esta se une a los anticuerpos cuando se encuentran unidos a los antígenos y son de tipo inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Estas a su vez de las clases inmunoglobulinas G1, inmunoglobulinas G2, inmunoglobulinas G3. Cuando vayamos a ver la vía alternativa, lo que vamos a tener es una vía alterna de complementos que se activan por la hidrólisis espontánea y constante de la proteína C3. Entonces, estamos sobre la superficie de bacterianas y polisacáridos donde se activa el complemento 3 con sus fragmentos 3A, 3B. Este fragmento 3B generado puede unirse covalentemente al microorganismo. Vemos aquí cómo se unen covalentemente al microorganismo o células anormales donde interacciona con la proteína del factor B. Entonces, vamos a tener el factor B, al igual que el factor D hasta el factor P, produciéndonos estas vías alternativas y como consecuencia teniendo estas convertasas de complemento 3 o las convertasas del complemento 5. ¿Qué nos dice a nivel de la vía lípica o fase lípica? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es la activación de la vía de la lectina. Es independiente a los anticuerpos. Se produce cuando la lectina de unión manosa, el MBL, una proteína sérica, se une a grupos de manosa, fructosa, N-acetilglucosamina sobre las paredes celulares bacterianas. Vamos a tener que esta vía final común permite la formación de un complejo de ataque. Aquí en la parte final vemos este complejo de ataque a membranas, conocidos como MAC, si lo vamos en reversa, complejo de ataque de membrana, que produce un poro de la bicapa. Vemos aquí el poro de la bicapa, y que esta es una bicapa lipídica del patógeno, alterando su integridad y dando lugar a un shock osmótico que produce la muerte del microorganismo. Entonces, esta vía lípica se va a dar con la convertasa del complemento 5 de la vía clásica con el complemento 3B, complemento 2B, complemento 4B, en acción con el complemento 5, con las fracciones del complemento 5B, 5A, para la convertasa del complemento 5 de la vía alternativa. Entonces, esta vía lípica, lo importante es el complejo de ataque de la membrana, donde vamos a tener esta bicapa lipídica, donde el patógeno se va a alterar la integridad y va a dar lugar a su destrucción o muerte. Y en resumido, tenemos aquí la iniciación de la activación del complemento, pasos iniciales y pasos finales. En la iniciación de la activación del complemento vemos esta vía alternativa donde está el microorganismo por la acción del complemento 3, en la vía clásica por la acción de los anticuerpos y en la vía de la lectina por la lectina fijadora de la manosa. Entonces, ¿estos son fusiones efectoras? Sí. Tener en cuenta que estos complementos 3B se van a depositar o se van a unir a este microorganismo produciendo o por la acción del complemento 5 los complejos de ataque de membrana, teniendo ya como respuesta o funciones efectoras el complemento 3A, que están de manera individual y no en conjunto, la inflamación. Los 3B van a dar la función de opsonización y los fagocitos. El complemento 5A, como respuesta también la inflamación.
y en la parte final la lisis del microorganismo. Esto cuando hay un funcionamiento completo de estos complementos. Pero si hay la deficiencia de ellas, como en el caso, por ejemplo, en LES, lupus eritematosos sistémicos, donde vamos a encontrar los complementos 3 disminuidos, los complementos 4 disminuidos, entonces no vamos a tener una recuperación de los tejidos, sino todo lo contrario. Vamos a tener una sobreinflamación, daño tisular, daño celular, afectando de manera multiorgánica, porque entendamos que el lupus eritematoso sistémicos es, su palabra lo dice, sistémico, entonces afectando en conjunto muchos órganos. Esta vía alternativa, clásica o lectina, se está dando de manera perfecta cuando tenemos la activación correcta, las cantidades correctas de estos complementos, que en la parte final se tendrían que dar la destrucción, la lisis o la muerte de los microorganismos. Esto es cuando hablamos de una fase o una función completa e íntegra de los complementos como parte del sistema inmune. Entonces, ¿qué otras células del sistema inmune tenemos que conocer, aparte de lo que hemos mencionado? Tenemos a los famosos polimorfonucleares. Dentro de estas, obviamente, están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. También tenemos a los monocitos, a los macrófagos, a los basófilos y mastocitos, a los eosinófilos, a las células dendríticas que vienen a ser el puente entre la inmunidad innata y adaptativa. Tenemos a los linfocitos natural killer, las células endoteliales, los fibroblastos, las plaquetas, las células epiteliales y los hematíes. Todos ellos cumplen mecanismos de defensa, por ende son células del sistema inmune. Entonces, ¿cuáles son sus formas? ¿Y por qué es importante en esta primera parte los leucocitos? Porque vamos a tener a los hematíes y también vamos a tener a las plaquetas. Estas células del sistema inmune responden a la presencia de estos basófilos, de los eosinófilos. Los basófilos van a ser en respuesta a un componente inflamatorio. Los eosinófilos en respuesta a los componentes alérgicos o parasitarios. Los neutrófilos, su primer mecanismo de defensa es contra las bacterias. Los mastocitos, de manera general, a todos los componentes externos, ajenos. Los macrófagos, al igual que un macrófago activado por la acción de estos componentes externos. Las células dendríticas, el puente entre la inmunidad innata y adaptativa, por ende las células presentadoras de antígenos genéricas, los linfocitos B, que están en la médula ósea y que dentro de esta médula ósea también se comparte con las células plasmáticas. La diferencia está en que los linfocitos B migran a la parte exterior, a los vasos sanguíneos, mientras que las células plasmáticas se van a quedar en la médula ósea. Estas jamás migran. Dentro de los linfocitos T helper cooperadores, a su vez vamos a tener a los linfocitos T helper 1, a los linfocitos T helper 2. Tenemos a los linfocitos T citolíticos, y de estos T citolíticos lo que vamos a tener son los linfocitos T activados. Finalmente, los linfocitos natural killer, que también a la acción de estos componentes externos, lo que vamos a tener son los linfocitos natural killer activados. ¿Qué otras células son de importancia? Habíamos hablado de las células dendríticas, pero esta a nivel folicular, las células nucleadas infectadas, que su acción se puede dar hacia la muerte total, que es una apoptosis o la lisis, y también tener una célula tumoral, dependiendo
hacia dónde se desprende o se transforma según el sistema inmune individual. Para ello, tenemos que explicar un poco el tema de la hematopoiesis, ¿no? El famoso stem cell. Este stem cell, a su vez, se va a madurar en la línea pluripotencial en dos células hijas. Una es la progenitora de la línea mieloide y la otra es la progenitora de la línea linfoide. Vemos que la línea mieloide abarca la mayor cantidad de células, mientras que la línea linfoide solamente este pequeño grupo. Lo vamos a explicar. La línea mieloide se caracteriza por tener granulaciones en el citoplasma, mientras que la línea linfoide vemos que no tiene gránulos, es agranular y eso es muy importante. Dentro de esta línea mieloide, donde en su citoplasma tiene gran cantidad de granulaciones, se van a caracterizar de desprenderse o madurar la eritropoyetina, que son los eritrocitos. Vamos a tener por la acción de la interleuquina 3, interleuquina 1, interleuquina 6, a la formación de la trombopoetina, que son los megacariocitos por la acción de la interleuquina 11. Vamos a tener a la maduración de los basófilos, a la acción de la interleuquina 5, los eosinófilos, a la acción de la interleuquina 6, 1 y 3, para la formación de los granulocitos y monocitos. Vamos a ir uno por uno. Primero, la eritropoyetina. Por la acción de esta eritropoyetina vamos a tener la maduración de... Un segundito. Termina esto y voy para allá. Unos minutos, por favor. Ya. Disculpen. Entonces, por la acción de la eritropoyetina vamos a tener la maduración de la célula formadora de los eritroides, en este caso la eritropoyetina, dando finalmente a los eritrocitos. Por la acción de la trombopoetina, la interleuquina 11, vamos a tener la maduración de los megacariocitos, que finalmente hacia la periferia vamos a tener la maduración de las plaquetas. Por la acción, aquí se desconoce, pero se asume que son la interleuquina 3, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la maduración de la unidad de la célula formadora de los basófilos hacia los basófilos maduros que se van al exterior. Por la acción de la interleuquina 5, damos a la maduración de los eosinófilos, las unidades formadoras celulares, que nos va a llevar a los eosinófilos maduros. Y finalmente, por la acción de la interleuquina 3, vamos a tener no solamente a los neutrófilos, sino también a los monocitos. Todo esto es de la línea mieloide, donde se van a caracterizar por la presencia de gránulos, y vemos también que en la parte madurativa los basófilos se caracterizan por esta gran cantidad de gránulos, los eosinófilos aún más prominentes sus gránulos, los neutrófilos un poco menos pero en mayor cantidad, y los monocitos de manera muy fina con la presencia de gránulos, porque parte desde una célula hija. En el otro extremo derecho lo que vamos a tener es a los linfocitos o la línea linfoide. Por la acción de la interleuquina 7 voy a tener a los linfocitos B, por la acción a nivel del timo de la interleuquina 7 y otros, los linfocitos T, y se desconoce por la acción de algún componente la maduración de los natural killer. Y dentro de este componente también se encuentran los plasmocitos. Los plasmocitos son los precursores de los linfocitos B, que les había comentado en la anterior diapositiva, que estas
se quedan en la médula ósea los precursores, que son los plasmocitos de los precursores de los linfocitos B. Aquí no está la imagen, pero de este linfocito B hay un precursor que se va formando, que son los plasmocitos, y que a la mutación de esta, en futuro, clínicamente lo que podemos tener son las enfermedades oncohematológicas, como los llamamos nosotros, mieloma múltiple. Entonces, ubicándonos en cada uno de estos componentes, nosotros podemos determinar las diferentes oncohematologías, si estamos hablando de un componente oncohematógeno, entonces nos podemos ubicar dentro de la hematopoiesis, donde es que se empiezan a mutar y donde empiezan a proliferar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hablar de la colaboración y especialización en el sistema inmune. Lo que tenemos aquí es el sistema inmune para la eliminación de patógenos. Ciertos fagocitos, nos vamos a ubicar dónde están los fagocitos. Vamos a tener que los macrófagos, aquí arriba, los macrófagos, las células dendríticas, aquí a la izquierda, y los linfocitos B, aquí un poquito más abajo, presentan el antígeno a los linfocitos T-helper, aquí, a los T-helper. Estos generan señales solubles, que son las famosas citoquinas, y de membrana, que estimulan a los linfocitos B a producir estos anticuerpos. Estos anticuerpos a los fagocitos, a destruir los patógenos fagocitados, y a los linfocitos, los T cooperadores, que están aquí, los T cooperadores y los natural killer. Obviamente, alisar a las células infectadas si se trata de un patógeno intracelular. ¿Para qué? Para impedir su expansión. Los anticuerpos, aquí en este grupo, a su vez, ayudan a las células que son los mastocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y las moléculas de complemento que carecen de especificidad propia a reconocer y eliminar los patógenos extracelulares y su toxina. Entonces, la colaboración y la especialización del sistema inmune es muy importante al momento de reconocer cada uno de estos componentes. Ahora, nos vamos a lo que nosotros llamamos también como parte del sistema inmune. Ya no estamos hablando a nivel celular, sino a nivel de órganos, ¿no? ¿Qué órganos participan en el sistema inmune? Tenemos órganos linfoides primarios, como órganos y tejidos linfoides secundarios. Dentro de los primarios, el timo y la médula ósea, donde se desarrolla la hematopoiesis. Y secundario, tenemos desde el anillo de Waldeyer, que son los ganglios linfáticos de las amígdalas y adenoides. Tenemos los tejidos linfoides asociados a los bronquios. Tenemos los ganglios linfáticos, nuevamente la médula ósea, el vaso, la lámina propia, los ganglios linfáticos mesentéricos, la placa de Peyer, el tejido urogenital linfoide y los ganglios linfáticos. También son parte del sistema inmune, por supuesto. Y para ello nosotros tenemos que conocer la estructura del ganglio linfático. Pura anatomía. Vamos a tener aquí el linfático aferente, aquí el linfático eferente, aquí también el linfático aferente. Vamos a tener al folículo secundario virgen, a la paracorteza de los linfocitos T,
Esta viene a ser la médula, aquí está la válvula. Obviamente esta es la salida de los linfocitos y macrófagos, mientras aquí va a ser la entrada de esos antígenos dendrocitos macrófagos. Aquí tenemos la corteza, esto viene a ser el seno subcapsular de los macrófagos y el folículo secundario activado. Continuamos de una posición diferente en relación a este ganglio linfático. Tenemos que mencionar que las células dendríticas habitan en la paracorteza de los linfocitos T. Estos linfocitos B y las células dendríticas foliculares se reúnen sobre todo en los folículos. Ahora, los macrófagos lo invaden todo y abundan en la médula, donde también hay células plasmáticas. Aquí un poco más la estructura en corte transversal. Tenemos la zona de los linfocitos B, los folículos, el centro germinal. Tenemos la entrada del antígeno sobre el vaso linfático aferente. Tenemos la zona de los linfocitos T. Tenemos la médula, los vasos linfáticos eferentes, las arterias y venas, la cápsula, la trabécula. Entonces, esto es de manera fisiológica y obviamente pues la respuesta de este ganglio linfático ante la presencia de algún componente externo. Pero si este ganglio linfático está inflamado o su sistema inmune está deprimido o haya alguna enfermedad o alguna invasión de algún componente viral o bacteriano que mella y evita la activación correcta de su función inmune, entonces es donde se produce estas prominentes, ¿no?, inflamaciones ganglionares de diferentes estructuras, desde movibles, blandas, duras, etcétera. Entonces, aquí, por ahora, nosotros estamos viendo en un componente absolutamente fisiológico, donde su función es al 100% y de manera completa. Entonces, en conclusión, cuando hablamos del tipo de respuesta inmune, sabemos que se inicia siempre con una inmunidad innata. Pregunta de examen. Lo primero que se va a dar es que reconoce al componente extraño. Y si esta respuesta inmune es completa, está al 100%, hablamos de una persona con toda la estructura de vida correcta, no solamente una cuestión genética, no solamente hábitos de vida, no solamente alimentación, no solamente de cuidado, termina destruyendo a este componente externo. Pero si esta supera al sistema inmune innato, lo que va a pasar es esa inducción donde se va a dar el puente hacia la inmunidad adquirida, que va desde un día, 6 días, 13 días, va en días, no en horas. Entonces se activaría esta inmunidad adquirida, que dependiendo qué componente está invadido, podemos tener desde celular o podemos tener humoral. Celular a nivel de los linfocitos, humoral a nivel de los tejidos. Finalmente, entonces, tenemos tanto moléculas extrañas como las moléculas propias. Se activa el sistema inmune. Si son extrañas o propias, vamos a tener el mecanismo de defensa. Dentro de este mecanismo de defensa, se va a activar lo que nosotros llamamos el sistema de tolerancia o la inmunidad de la tolerancia o tolerancia inmunológica, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el día de la próxima semana, si no más me equivoco. Entonces, si esto no funciona, lo que vamos a tener son las enfermedades autoinmunes o las inmunodeficiencias. A partir de este punto, para adelante, ya hablamos de cuestiones patológicas, cuando no funciona ni el sistema de defensa ni la tolerancia inmunológica. Entonces, este punto es
de aquí para adelante, ya componentes absolutamente patológicos, que vamos a tener capítulos donde vamos a tocar todo sobre enfermedades autoinmunes y todo sobre tolerancia inmunológica. ¿Bien? Hasta aquí todo lo que tiene que ver con todo lo que es la inmunología básica. Conceptos y obviamente estructuras moleculares y reconocimiento de las clasificaciones del sistema inmune. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a hacer una segunda lista donde tengo ya la mayoría. Aquí voy a ver los tiempos. Listo. Ya está. Perfecto. Ok, tienen la teoría ya colgada en la plataforma. Para mañana también voy a colgar las dos teorías. Es un poco menos pesada si es que esta la he mimetizado la información, lo cual es muy importante. Hablar a nivel molecular definitivamente, estructura celular, es un poco complejo, ¿no? Pero lo más importante es cómo es que se clasifica el sistema inmune, cuál es el comportamiento a nivel de la vía, de la cascada de los complementos. No se olvide, son 3 vías. Y lo otro es la estructura del ganglio, el funcionamiento principal, ¿no? Entonces, son 3 cosas que ustedes tienen que tenerlo bien claro. Cómo está dividido el sistema inmune por pasos, cómo acciona de manera normal, fisiológica, cómo se activa la cascada de los complementos, que ya tenemos 3 cascadas, la participación importante de cada una de las células y la estructura del sistema linfático. ¿Bien? Chicos, bueno, voy con la delegada en todo caso. Carla, ¿hay alguna pregunta? Hola. Creo que no, doctora. Parece que no. Sí sé que es un poquito complejo, pero lo único que les voy a pedir, y he ido puntualizando, primero voy a detener la grabación para tener un poquito, un segundo. Ya